vamos a empezar con lo que serían competencias laborales para mejorar el ambiente de trabajo. Yo, fijaros que diría, competencias laborales para mejorar mi ambiente de trabajo. Bueno, ya os he dicho que soy Adriana Linde, que he trabajado primero como psicólogo clínico, como terapeuta en taller de psicología y después paralelo, en muchos momentos, pues también he trabajado durante desde más de 25 años en el Instituto Andaluz de la Salud y también en el Instituto Andaluz de Administraciones Públicas, precisamente con cursos para, y digo cursos porque realmente pues eran de 20, de 30 horas, y claro, después esa reducción a hora y media, pues realmente cuesta mucho trabajo, donde teníamos mucho tiempo pues para discutir, para debatir, para modificar muchas cosas en este sentido, y realmente pues he aprendido mucho de toda la gente pues que participaba en todo ese tipo de sesiones. En principio, los objetivos que nos marcamos, pues claro, nos los marcamos siempre muchos meses antes, que es cuando decidimos que vamos a hacer el curso, y después algunas veces me gustaría cambiar, pero esta vez no, esta vez realmente fue algo muy decidido y lo que queríamos ver era realmente pues en qué consistía ese clima laboral y cómo se podía promover ese crecimiento personal y profesional. Porque en lo que vamos a estar es en que, por una parte, ese crecimiento personal y profesional que se basa en la puesta en práctica de muchas competencias laborales blandas, preferentemente, que son las que yo voy a trabajar preferentemente en las blandas, las esenciales, las centrales y las que yo me gusta muchas veces llamar flexibles, porque parece como que blanda es una palabra pues que gusta poco, pero bueno, en el sentido de que de amoldables a una serie de situaciones. Bien, pues estaba diciendo que la práctica de esas competencias va a redundar en una mejora del clima laboral, y a la vez el clima laboral pues redunda en que las personas pues tengan más facilidad para esas competencias que, como sabéis, son habilidades adquiridas y que suman también conocimientos y que suman también valores y actitudes, pues las hagamos de una manera más fácil y tengan una serie de consecuencias que serán de las que vamos a hablar a continuación. Y bueno, como veremos también hay muchísimas soft skills, que es el nombre que tienen esas competencias esenciales o esas competencias centrales, y nosotros nos vamos a referir preferentemente a 4, que es la comunicación, lo que se llama el trabajo en equipo, el liderazgo y la resiliencia. Y espero tener un poquito de tiempo para que podamos charlar. De todas maneras, si alguien en algún momento quiere interrumpir o quiere decir algo, pues yo no tengo ningún tipo de inconveniente, siempre que lo podamos oír suficientemente y sean pues preguntas breves que vengan al hilo y que tampoco hagan pues que esto sea un monólogo pues un poco insufrible. Bien. Respecto de la importancia del clima organizacional, que era de lo que estábamos hablando, pues decíamos que la capacitación laboral, que hablaremos de ella, ese desempeño laboral, los valores afines, un ambiente solidario, todo esto pues es lo que de alguna manera configura eso que llamamos ese clima laboral y que indudablemente tiene muchos beneficios. Y esos beneficios en los que se han visto es pues porque fideliza el talento, porque mejora la productividad y porque permite a las personas pues progresar en lo que es su vida laboral. Esa sería un poquito. Bien, pues ese desempeño, ahora vamos a ese desempeño, que decíamos que era una de las causas o de las características que llevaba a que se pudiera dar ese tipo de clima. Pues hace que cuando se mide el desempeño laboral, pues lo que se mide de alguna manera es si los comportamientos que tiene el empleado, el colaborador, que se llama también ahora, el trabajador, pues tiene una efectividad a la hora de realizar sus tareas. Y entonces esos factores fundamentalmente es competencias laborales, ese desempeño lo que se mide es la competencia laboral, la motivación, una serie de recursos y herramientas que normalmente la empresa pues, pone a disposición para la mejora de ese trabajo, y
ese ambiente general de trabajo que hay, que indudablemente también, pues, lo que decíamos antes, redunda, repercute sobre ese desempeño laboral. Bien, pues aquí arriba lo que tenemos es un ambiente, yo no lo veo, pero yo creo que aquí arriba lo que pone que un ambiente laboral positivo, pues ¿cuál es la consecuencia normalmente medida hasta ahora? Y que hoy precisamente en LinkedIn había un artículo muy interesante, yo lo he subido también a mi, a mi página, podemos decir, bueno, porque habla precisamente de cómo la inteligencia generativa va a facilitar, porque realmente medir los climas laborales es muy complicado, y tanto en empresas que son grandes y en las pequeñas, y sobre todo porque la IA va a permitir hacerlo prácticamente día a día y con una cantidad de variables y con una cantidad de datos que son los que va a poder extraer, que va a ser mucho más. Pero bueno, casi también diríamos que muchas veces el ambiente laboral se masca. Otra cosa es que lo explicitemos y que lo expliquemos. Pero bueno, ese ambiente laboral positivo repercute en la productividad, en la retención del talento, que también veremos que se pierde debido a otra serie de causas, a la satisfacción laboral, a lo que es la sostenibilidad humana, que también hablaremos de ella, y a la creatividad y a la innovación. Y por otra parte, cuando el ambiente laboral pues, es negativo, pues implica estrés laboral, que sería un poco pues, la consecuencia, esa insatisfacción, esa satisfacción laboral, cuando realmente lo que hay es un ambiente negativo, pues lo que da lugar es a estrés, a ansiedad, a incomodidad y a conflictos pues, con uno mismo y con los demás en la esfera laboral. Una baja motivación y muchas veces rendimiento, que se convierte muchas veces, por lo mejor, pues, en ausentismo, que al principio fue una palabra que me chocó mucho porque, no sé, digo, ausentismo no será absentismo, pero asentismo es abstenerse, pero es que uno puede ausentarse estando presente y me gustó, la verdad que me pareció una palabra muy interesante, que al principio, lo mismo que hay otra palabra, y disculpad la transgresión, pero la transgresión no, la digresión, pues me gustó mucho en la palabra trabajabilidad. También dijo, ¿y qué palabra? Esto no está en el diccionario. Y la busqué y sí, 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 sí está. Es ese aumento de tareas que tenemos en la actualidad y que nos termina llevando a muchas veces a esa falta de tiempo y a esas dificultades que tenemos. Pero bueno, eso es sobre el estrés laboral, que es otro de los cursos, Diego, que me puedes proponer, puesto que ahora todos los aspectos de la salud y yo durante todos los años profesionales, pues prácticamente es lo que más he trabajado y bueno, pues actualizar todos esos datos, pues me encantaría. Así que queda dicho. Y después, por otra parte, también ese ambiente laboral negativo, además de ese estrés, pues sería esa baja motivación que hemos comentado, esa insatisfacción personal y laboral que no se traduce en ningún tipo de comportamiento anómalo a nivel mental, a nivel comportamental, no hay realmente una idea, pero sí hay esa sensación personal ahora, aunque también se trabaja como enfermedad laboral, se habla del burnout, es decir, esa sensación de alguna manera como que la persona necesita desconectar, necesita porque hay como una especie como de embotamiento, ¿eh? Y es una palabra interesante porque es quemarse y sobre todo por el tipo de trabajo que realizamos. Y claro, cuando hace años, pues eso se veía que era ya en personas que llevaban muchos años trabajando, pero por las condiciones y los cambios que ha habido, eso ahora ocurre casi un día para otro. Y ese quemarse es una combustión lenta, no es llama, es como ese tronco cuando poco a poco se va calcinando, y va creando ese malestar y esa serie de dificultades que fundamentalmente la observa y la siente en la persona y después pues termina dando pie pues a esa baja productividad o ese abandono del trabajo, pero claro y firme. Y bueno, pues también indudablemente tenemos la conflictividad laboral porque muchas veces la insatisfacción pues también es una frustración y esa frustración pues terminamos pagando muchas veces el pato con nosotros mismos, por supuesto, pero también muchas veces con los demás, ¿eh? Y entonces pues terminamos pues entrando en una
situaciones muy complicadas y, como decía Encarna hace un rato, pues ahora que pasamos mucho tiempo en nuestro trabajo, en las horas que dedicamos, pues claro, el número de conflictos pueden aumentar. Bueno, esto es una cosilla que se me ha ocurrido hacer a mí. Esto es un que me encanta, que Javier Rollo, saco muchas cosas de él, porque creo que aquí hay hasta demasiado dibujo, pero normalmente con poco dibujo se ve. Y ahí se ve una persona que es diferente. Es diferente porque el resto de las personas, todos van pasando por ese sistema, vamos a poner que es el sistema laboral, y van de alguna manera cuadriculándose, uniformándose, haciendo, pero hay siempre personas que dan un rodeo, dan una vuelta, hablamos de la creatividad, hablamos de la innovación, intentan hacer las cosas de manera un poquito distinta. Lo que pasa es que después esas personas pues también se pueden quedar solas, y por eso también hablaremos en ese sentido del liderazgo y de lo importante que es que pongamos pues nuestra cabeza y nuestro buen hacer pues para que las cosas puedan funcionar de otra manera. Siempre, vamos a ver, ahora estamos en una situación que decimos pues disruptiva, porque ya prácticamente no es que no sepamos a dónde o incierta, sino que realmente es un cambio que es que a veces no cambiamos porque es que asusta, que también hablaremos de todo. Pero, pero es necesario porque estamos entrando en otra era, nos ha tocado en ese sentido pues el, el, el paso de una época a otra, y bueno, pues cuando lo hemos visto en otras épocas históricas, pues lo hemos entendido perfectamente lo que pasaba. También sabemos que eso no es cuestión de un año a otro o de un mes a otro, sino que duran muchos años hasta que realmente pues entramos en otro periodo de estabilidad durante un tiempo. Bueno, aquí a lo que vamos es que tenemos por una parte el desempeño que hemos dicho, que es las conductas laborales que las personas utilizan para llevar a cabo su trabajo, y el clima laboral, que es el que se puede desprender de esas conductas laborales. Pero por otra parte también un buen clima laboral facilita y hace pues que todas esas cosas se den con mucha más facilidad. Yo creo que lo que hace diferente a este curso es que yo siempre que he leído pues, sobre clima laboral y todo lo que se puede hacer, siempre se habla de lo que se puede hacer, pero yo quiero hablar de lo que podemos hacer nosotros como personal trabajador, como personas que desempeñamos una tarea y que también podemos asumir de una manera más activa pues ese desempeño y ese facilitar una serie de conductas para que nuestro trabajo pues se desarrolle mejor y nos haga sentirnos más a gusto, y todo lo que hemos hablado antes del desempeño, y por otra parte también revierta en la mejora de ese clima laboral. Porque casi siempre se habla más como desde la dirección de la empresa, lo que haces para que el trabajador se sienta más cómodo. Pero bueno, lo que hace la empresa no, al final es lo que el trabajador es capaz de hacer para estar más cómodo. Y también la empresa tendrá que ofrecerle muchas cosas, pero esa participación activa es totalmente necesaria. ¿Ven? Bueno, no he comentado en lo anterior, perdonad que me he ido, que indudablemente cuando nosotros empleamos una serie de conductas laborales y el clima, las dos cosas redundan en esa competencia laboral que va a producir pues, la productividad y la satisfacción que ya le hemos dicho. Y por otra parte, pues en ese trabajo, en esa mejora laboral, en ese aprendizaje realmente de una serie de conductas que nos benefician y que nos mejoran personalmente, además de la empresa en la que trabajamos y en el mundo en el que vivimos, pues también que sepamos que eso es una inversión en sostenibilidad humana. Siempre se ha hablado de la sostenibilidad medioambiental, pero lo humana es, claro, el humano también es ambiente, también somos seres vivos en ese sentido. Pero después tenemos también toda una naturaleza cultural, que es ese aprendizaje que hemos hecho ontológico a lo largo de nuestra vida, y como muchas veces, y una vez leí, pero que no recuerdo en qué, que fue hace muchos años, pues que los humanos nacemos humanos y necesitamos toda la vida para humanizarnos. Bien, pues las conductas
competencias blandas, las soft skills, sirven de alguna manera para humanizarnos y para mejorarnos. Y es una vuelta más, yo pienso, pues a esa tuerca, no para la insatisfacción, sino para la satisfacción de la persona. Entonces, aquí pongo que esto no significa que está chocado, sino que tienen que mirarse a la cara una a otra, pues que tenemos que reasegurarnos de que los empleados, ya os digo, los colaboradores, los trabajadores, como queramos decir, y los gestores, porque me niego a llamarles líderes, porque algunos puede que tengan las características que después lo hablaremos, pero otros dirigen y algunos demás dirigen muy bien, ¿vale? Pero no sé por qué en esa contaminación muchas veces de conceptos, aunque veremos que todo esto son conceptos funcionales e inexistentes, el liderazgo no existe en ningún sitio, ni debajo de ninguna piedra, ¿vale? Pero cuando una acción reúne una serie de características y cumple una función, pues le podemos llamar líder o le podemos llamar pues desempeño laboral, ¿vale? Entonces, pues de alguna manera todo eso nos ayuda conceptualmente a entender las cosas. Bien, pues esos empleados y esos gestores comprenden que las competencias laborales son esenciales para ese desempeño. Pero fijaros, empleados y gestores, no gestores. No, los líderes de las empresas, de las organizaciones, tienen que tener claro lo importante que es el aprendizaje de las competencias. Ellos y nosotros. No nos queda más remedio. ¿eh? Y además es un lujo, pues realmente poder tener realmente este tipo de comportamiento tan descrito. Lo que pasa es que después hay que practicarlo mucho. Y por otra parte, resaltar ese beneficio que tiene esa habilidades blandas sobre la sostenibilidad humana, que es lo que he querido resaltar aquí, es decir, que de alguna manera también estamos contribuyendo pues, a los objetivos del desarrollo eh, a ver, eh, sostenible, perdón, que ya no me acordaba de las siglas. Bien, esto es una frase que me encantó también porque creo que es muy contundente y vi en algún vídeo de YouTube sobre cuestiones de competencia y cosas y decía que le van a contratar por sus habilidades duras, es decir, por todas aquellas habilidades, todos aquellos conocimientos que usted tiene y que ha ido adquiriendo mediante una formación en aulas, pues sea desde un bachillerato, sea una formación profesional o sea una universidad. Más después otra serie de cuestiones en las que podemos ir aprendiendo cosas. Pero sin embargo nos van a despedir precisamente porque no tenemos las competencias blandas o esenciales suficientemente entrenadas. Y eso lo vemos. De hecho, ahora mismo ya cuando se hace una entrevista de trabajo, indudablemente las claves que se ponen son otras. Pero en el ambiente laboral, las que de alguna manera palpamos, las que de alguna manera reconocemos, las de que de alguna manera usamos para bien o para mal, son esas habilidades. Bien, aquí, siguiendo un poquito que el comportamiento humano es lo que la persona piensa, lo que la persona siente y lo que la persona hace, pues he intentado buscar algo que esto no voy a describirlo del todo, pero por si alguien después, como vaya a tener los PowerPoint, pues quiere verlo con más detenimiento, ya digo que esta parte de la psicología me cuesta mucho trabajo, independiente de que la transparencia pues se llene mucho, pero son como las cadenas. Es decir, ¿qué es lo que una persona muchas veces piensa cuando hay un cambio inminente y siente miedo? Pues yo no tengo por qué cambiar. ¿Y qué es lo que piensa? Es que los cambios me van a venir fatal, son cambios muy negativos. No voy a entrar ahora mismo a desmenuzar todo esto porque se nos iría mucho tiempo. O muchas veces lo que decimos, voy a salir de mi zona de confort, con la gusto que yo estoy, ahora esto a mí no me compensa, voy a perder. En el fondo, siempre el miedo al cambio es por esa pérdida a la ganancia de lo que tenemos en ese momento y ver el resto de las cosas pues como algo que no me va a traer nada más que miedo, disgusto y conflicto. ¿Vale? Y la alternativa, pues, ¿qué puedo hacer? Pues voy a reconocer mi inquietud, es decir, yo me siento inquieta porque creo que algo tengo que hacer o algo me piden que haga. Me tendré que dar razones del beneficio que me traerá ese cambio. Cuando yo hacía un deporte de una manera más sistemática, que ahora lo hago menos, pues que era nadar, a mí me costaba muchísimo trabajo ir a la piscina.
Y entonces siempre me buscaba alguna excusa. Es que no puedo, es que no. Y después siempre decía, no, no. Antes la motivación y después la satisfacción. La satisfacción por la acción que realicemos nunca se produce antes. Nosotros lo que queremos es tener una enorme gana de hacer algo. No, lo que nos produce una satisfacción una vez que lo hemos hecho. Y antes lo que tenemos que hacer es encontrar razones de por qué debo de hacer eso, que es en definitiva la motivación. O, por ejemplo, otras personas, pues no es que consideren que no tienen que cambiar, sino que consideran que ellos no lo van a poder hacer, o porque no estoy preparado para esto, porque carezco de las competencias laborales, porque no tengo el apoyo de mis colaboradores o de mis compañeros, porque no tengo tiempo para hacerlo. ¿Qué puedo hacer? Pues identificar esas competencias que necesito para mi desempeño laboral y formarme. Y todo esto requiere muchas veces papel y lápiz, porque si no, pues queda en algo que queremos, pero después veremos que desgraciadamente todos estos conocimientos no se pueden aprender en teórico, sino en la práctica, y aun aprendiendo en la práctica, tienen mucho también de contextual y del entorno, de manera que unas veces me van a ser muy fáciles y otras me van a ser muy difíciles, porque independiente de los aprendizajes que hagamos, de lo bien que lo hagamos y del interés que nos tomemos, seguimos siendo falibles y podemos equivocarnos. ¿Eh? Pero bueno, como yo digo, no es lo mismo equivocarse 2 y no en 8, que equivocarse en 8 y no en 2. Bien. Y por último, no quiero cambiar, porque al final, es decir, a mí lo que me dice mi pensamiento es que yo lo que siento es que el cuerpo a mí no me lo pide. ¿Por qué? Pues porque siento rechazo por esos cambios, insatisfacción, desgana, desprecio, inseguridad, aislamiento, abuso. Es un abuso. Yo tener... Entonces, toda esa serie de sentimientos, de alguna manera, pues me hacen que esa maleta que yo llevo sea una maleta de tantos kilos, que es una maleta pues muy poderosa, que me impide en ese sentido pues los cambios. Y esto desgraciadamente nos ocurre a nosotros y también le ocurre a los gestores. Es decir, muchos de los cambios que no se producen en la empresa es porque cuando los gestores saben qué es, gestores o emprendedores, saben lo que tienen que hacer y les cuesta trabajo, pues prefieren mirar para otro lado. Algo muy humano, o preferimos mirar para otro lado. Pero de todas maneras el tiempo se nos echa un poco encima, ¿no? Hay una frase que yo leí también una vez y me gustó porque decía que el miedo llamó a mi puerta y que cuando fui a abrirle, pues no había nada, porque el miedo está con nosotros, no está fuera. El problema es que ese miedo se mantiene porque terminamos no buscando y no abrimos esa puerta. Bueno, pues aquí tenemos cómo podemos mejorar el clima laboral y todas estas pajitas pues es para ver que realmente, además hacerlo porque parece que el vaso es agradable, no estoy porque hay que ver el trago que nos vamos a tener, sino que cada uno pues podrá tomarlo de una manera o de otra o tomarse el tiempo que necesite. Pero lo que necesitamos para mejorar el clima laboral es implicación personal, interés por el otro o por los otros, saber comunicarnos, ser capaces de anticipar situaciones con las que nos vamos a encontrar para prevenir, lo cual no tiene que ser pues esa ansiedad que también anticipatoria y estar siempre preocupado. La preocupación no sirve para nada. Otra frase que es una imagen visual que yo al menos utilizo mucho es que las preocupaciones son como los balancines, que están en continuo movimiento pero no llegan a ningún sitio. Anticiparse es organizarse. ¿eh? El respeto y la cercanía, la asertividad, la participación, todo tipo de material, indudablemente, que nos vaya a facilitar nuestro trabajo con los y la tecnología en general, y bueno, todos los aspectos de bienestar y salud que se están incorporando, pero claro, se están incorporando como queja, y lo que tenemos que hacer es trabajarlos como mejora, realmente darnos cuenta de que hay algo que hay que mejorar, porque si no es siempre pues reconocer. Entonces cada vez tenemos más una asociación de que el trabajo pues es algo pues que como decía Cafrune, pues si no me mato, si no trabajo me matan y si, y si trabajo, si no trabajo me matan, hoy ahora no me sale. Si no trabajo, me matan y si me matan, trabajo. Bueno, oye, que no soy capaz, perdona, porque estoy un poco nerviosa y me he puesto... Pero bueno, viene a decir que a veces entramos en esa especie de dilema en el que por una parte sabemos las ventajas que tiene el trabajo independiente de las dificultades y todo lo que eso conlleva, pero por otra parte,
pues también el trabajo va teniendo unas características que de alguna manera pues, nos dificulta mucho la cuestión. Bien, cuando nosotros hablamos de la empresa, Adriana, pues hablamos... disculpa, Adriana, un segundillo nada más. Y si trabajo me muero, dice César. Y si trabajo, es que me salió otra vez me mata y digo, no, eso, y si trabajo me muero, efectivamente, me matan si no trabajo y si trabajo me muero. Esa es. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, pues ese dilema que es casi eterno, pues tenemos por otra parte que dirimirlo gracias a esa motivación que de alguna manera nos da. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros empezamos a hablar del trabajo y de la empresa en la que trabajamos, pues de alguna manera estamos hablando de toda la cuestión estratégica, de la orientación al servicio, orientación al resultado, estilo de dirección, la comunicación, la pertenencia, pero muchas veces en ese ambiente un poquito más de abajo, de abajo, que no es de abajo ni de arriba, pero de ese máximo de personas que están trabajando, pues lo que se percibe muchas veces es los favoritismos, las falsas promesas, la falta de reconocimiento, la falta de desarrollo profesional, la falta de dirección, la ausencia de liderazgo. De manera que cuando doy estos cursos, pues primero, para mí es una enorme satisfacción porque lo mismo que digo y en la medida en que me lo creo, pues me satisface. Pero por otra parte me abruma también pues saber el poco reconocimiento que todo este tipo de factores, y cuando digo reconocimiento para poderlo cambiar, pues no se utilizan las competencias o nos faltan competencias realmente para aplicar los prejuicios, los estereotipos. Todo esto es lo que ocurre. Entonces, hablamos y hablamos, pero siempre hablamos de una manera superficial. No es que yo lo vaya a hacer de otra manera, porque tengo hora y media, pero tenemos que empezar a reconocer, porque hablamos de honestidad, hablamos de sinceridad, pero la verdad es que después, pues todo lo que decimos son, pues, verdad a media, datos, es decir, es verdad que la verdad no existe, en eso estamos, pero puede haber un reconocimiento de que hay determinadas cosas, y más ahora que tenemos datos, pues que realmente son sensibles a saber si eso tiene utilidad o no tiene. Y también tenemos un juicio crítico o un pensamiento crítico que también se llama competencia laboral para reflexionar muchas veces sobre las cosas. Pero vivimos en esa vorágine y la verdad es que cuando hablo de estas cosas, pues no sé si alguna vez llegaremos realmente a ponerla en práctica una mayoría de personas, porque indudablemente todo el mundo no lo puede. Pero ojalá en el ámbito del trabajo, pues la gente trabaje de una manera más satisfactoria y mejor en cuanto a, a ese desarrollo laboral y a esa trayectoria que vaya a tener. Bueno, seguimos con las competencias laborales. Aquí aparece la competencia laboral, está basada en tres núcleos fundamentales que aquí aparecen como tres cuerdas que de alguna manera se entrelazan. Es una imagen muy bonita. La encontré sobre competencias laborales docentes. Entonces se entrelazan, van haciendo un nudo que sería la competencia. Y esa competencia tiene conocimientos, tiene habilidades y tiene actitudes y valores. De manera que esos conocimientos, como he comentado antes, pues serían esos que hemos adquirido de una manera más reglada, de una manera más formal y que son muy útiles y que son muy necesarias en una empresa porque serían las habilidades duras, las hand skills. Y por otra parte, pues estarían las habilidades, que es la puesta en práctica y el aprendizaje que se va haciendo de esos conocimientos y la puesta a punto dentro de la organización y dentro de la empresa de lo que corresponden a mis tareas. Pero tienen que tener una especie de motorcillo que de alguna manera facilite todo eso, que son las actitudes y los valores que la persona tiene, porque eso es algo muy personal de cada uno. Los conocimientos se adquieren fuera, las habilidades se practican, pero tenemos que venir ya de entrada aplicarla dentro de nuestro ámbito laboral, esas actitudes y esos valores, para que ese trenzado pues quede bien hecho y de alguna manera firme para convertirse en esa competencia laboral que va a ser el núcleo fundamental del trabajo que yo haga en mi empresa o en ese trabajo.
Y vamos a hablar preferentemente de 4 competencias laborales, que es la comunicación en el trabajo en equipo, el liderazgo y la resiliencia. Yo ya he hablado varias veces de la comunicación, varias veces en cursos diferentes, y perdonad si alguno pues repetís conmigo, pues puede que en alguna de las cosas pues vuelva a decirlo, pero bueno, me voy a centrar preferentemente en estas 4 tareas y en estas 4 competencias para ir hablando. Primero, deciros que cuando hablamos de que uno de los núcleos fundamentales de una competencia es la habilidad, pues hay muchas maneras de describirla, pero una habilidad de alguna manera implica en sí el poner en práctica una serie de comportamientos que normalmente convertimos en habituales y que pueden ser dirigidos a otros y entonces se llaman habilidades interpersonales, o dirigidos a uno mismo y entonces se llaman intrapersonales. ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, una habilidad interpersonal, pues por ejemplo, pues puede ser la empatía, porque de alguna manera a mí me hace fijarme en otra persona y ver, sentir cómo se siente, o tener interés en preguntarle y en conocer esos sentimientos. O por ejemplo, la adaptabilidad, que nos adaptamos también a otros. O por ejemplo, el compromiso. O por ejemplo, la comunicación efectiva. Cuando yo comunico algo, normalmente se lo voy a comunicar a alguien. Mientras que las habilidades interpersonales van con uno mismo. Es un poco hablábamos como antes, como la actitud y los valores, como que no se ven, están ahí y tienen un flujo importante, y entre ellos, pues el primero que podemos hablar es, por ejemplo, del aprendizaje. El aprendizaje continuo se realiza porque la persona tiene un deseo de aprender, porque también sabemos que el aprendizaje no te pueden obligar, estamos viendo que hay una cierta conveniencia, y casi diríamos que en ese sentido es, en la medida en que se ve que algo es útil, se le debe de ofrecer a todo el mundo, no debe de estar exclusivamente para unas minorías, que también algunas veces todos estos aprendizajes pues lo hacen fundamentalmente pues personas que tienen una posición directiva, y después ya lo que pide es que nosotros lo sepamos hacer, pero nosotros no lo hemos hecho, o el curso pues ha sido el curso mucho más breve. De todas maneras, ahora mismo tampoco esa exigencia tiene que ser de que las empresas no lo den, puesto que muchas de estas cosas están en las redes sociales, en cantidad de sitios donde nosotros podemos hacer un aprendizaje informal y ir ordenando nuestros conocimientos. Por ejemplo, y otra capacidad, otra habilidad que es muy importante es la creación narrativa. Antes he dicho que todos los conceptos que nosotros estamos manejando, pues no son conceptos reales, sino conceptos imaginados, delimitados, ordenados, y necesitan una narrativa, necesitan ser contados de una manera, porque si nos los contamos de una manera nos van a llevar a un sitio, y si nos los contamos de otra, pues nos van a llevar a otra. Es decir, necesitamos ponerle escenario, y ese escenario es esa narración que las personas hacemos, y que podemos decir, pues eso es un cuento. Y yo digo, pues sí, pero los cuentos muchas veces pues no han servido para el aprendizaje y para indudablemente, en ese desarrollo que la persona ha hecho en su sostenibilidad humana, pues indudablemente, pues todos esos conocimientos y todos esos relatos y todo ese enfoque que hacemos de las cosas es de alguna manera lo que nos va a hacer cambiar. Si no, es como si la pantalla la tuviéramos delante de nosotros. Bueno, creo que era Yuval Harari el que comentaba que había 2 superpoderes. Las personas tenemos ahora mismo 2 superpoderes para ese seguir hacia adelante. Y yo lo pongo aquí como en el ofrecimiento de un regalo, pero que también puede ser, pues yo qué sé, como la energía renovable, que nos va a hacer tirar para adelante, que es la formación y esa creación de narrativas que os comentaba antes, que podemos seguir hablando. Siempre se ha dicho, pero sigue siendo, que hay 3 elementos que son fundamentales para el cambio. Uno, el apoyo emocional en el trabajo, y todas las competencias de las que vamos a hablar, que hemos quedado que es la comunicación, trabajo en equipo,
resiliencia y liderazgo, van hacia esto, hacia apoyar emocionalmente, apoyar a las personas en ese trabajo. El ser positivo y recompensante, que es otra, y también el facilitar el entendimiento y la no conflictividad. Son las tres. Y esto, fijaros, que es un dibujo que lo vi y dije, uy, pues este va muy bien para ver esa creación de narrativa que tienen que tener todas las competencias. Y no están solo las 4 que vamos a trabajar, sino muchas más. Pero no solamente esta, es que ves otro libro, ves otro artículo y te sacan otras. ¿Sí? Pero hay algunas que son realmente competencias es que las competencias además se necesitan una a otra. En el fondo es como una estructura, es en la que vamos uniendo una serie de elementos, o también podemos hablar muchas veces que es como un puzzle, en el que hay diferentes fichas, pero que en función de lo que nosotros estemos haciendo ocupan un determinado lugar o ocupan otro. Y no es lo mismo, no podemos encajarla en un momento si no es ese el oportuno, el adecuado, en función de eso que tiene que realizar. Bueno, pues ahí tenéis mucho, el espíritu crítico, la gestión emocional, el trabajo en equipo, la creatividad, el liderazgo. Todo esto se hablan de competencias y hay también algunas que hay muchas más, claro, que podríamos llamarlas duras, como son la ciberseguridad y la inteligencia artificial y la tecnología. Y bueno, si tuviéramos mucho más tiempo, pues casi también podríamos decir, por ejemplo, en el pensamiento crítico, esas habilidades que decíamos que componían, que podían ser intrapersonales y otras interpersonales. El espíritu crítico, ¿qué es? ¿Una habilidad intrapersonal o más una habilidad interpersonal? Alguien que no se haya dormido, que yo sé que no habéis dormido, pero ¿podría decirme si es más una habilidad intrapersonal o o sea, de lo que se compone el espíritu crítico? Yo bien invitaría a Daniel o a Víctor, que no ha Venga, intervenido, me extraña mucho. No sé si se ha venga. dormido Víctor Figueroa, que es habitual en estos debates, en estas intervenciones. Así que adelante. Víctor dice que intrapersonal. Vale, pues sí, sí y no, porque tiene de las dos. Es lo que os comento que en ese, pero Víctor, que muy bien, sí. ¿Por qué? Porque en el fondo es un pensamiento para conmigo mismo, para como lo que yo pienso, para los valores que yo tengo, para los datos que tengo, para cómo los recojo y cómo. Pero en el fondo muchas veces ese pensamiento crítico, pues está dirigido a mí, pero respecto a las acciones que tengo que realizar con otras personas. Pues un espíritu crítico referido a otras personas. Ya, porque eso es lo que os digo de ese debate. Eso no significa que posiblemente en determinados estudios haya datos relevantes en ese sentido de la consistencia de cada una de ellas. Pero desgraciadamente todos estos estudios, en el fondo, como son unos conceptos tan complicados y que cada uno los puede definir de una manera diferente, pues yo no sé lo que la inteligencia artificial nos irá diciendo dentro de unos años. Ahora mismo lo que nos cuenta siempre lo mismo y lo que nos hace es un formateo un poquito rápido de las cosas y con 4 cosas muy genéricas, oye, viene moderadamente bien, pero en ese sentido no nos termina, podríamos decir, de ayudar para precisar. Pero reúne las dos habilidades, pero que unas van más con la persona y otras con. Y, por ejemplo, pues en el trabajo en equipo diríamos al contrario, en el trabajo en equipo diríamos que primero es una habilidad interpersonal. ¿Estaría de acuerdo conmigo? Ya no me acuerdo del nombre, disculpa. Diego, Víctor. Víctor, 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 sí. Víctor. El trabajo en equipo sería Dice que más está totalmente de acuerdo. Dice que sí. más interpersonal, pero también el trabajo en equipo veremos que tiene mucho de la reflexión personal y de cómo uno decide hacer las cosas para el equipo, pero empieza por uno. El liderazgo, ¿cuántas veces se ha dicho que antes de dirigir a otros tenemos que aprender a dirigirnos a nosotros mismos? ¿Vale? Es decir, todo esto que son muchas veces frases hechas, viene de alguna manera a hacer ese resumen de la complejidad que tiene y por eso tenemos que practicarlo, practicarlo y practicarlo. Y encima, motivados, motivados y motivados con el relato que nos contemos, porque vamos a fracasar, fracasar y fracasar. Y otros lo van a ver esa misma situación de otra manera distinta, porque así somos los humanos. Bueno, pues
cuando vemos cuáles son las técnicas y entramos en lo que sería más referido a esa competencia comunicacional, pues hablamos de que una persona se comunica bien si atiende, si refuerza los comportamientos adecuados. Y digo, si refuerza, ¿cómo puedes reforzar? Mirando, pero hemos dicho que la comunicación no es siempre me gusta lo que haces, esto que has hecho está bien hecho, qué bien que lo hayas traído a punto, sino que simplemente una sonrisa, el acercamiento o una determinada posición del cuerpo es una comunicación no verbal interesante y muy útil. Y que en todos los estudios dice que casi el 80%, 70 y tantos por ciento de la comunicación es no verbal. Y ahí es donde fracasamos todos. Yo la primera, porque a veces no vemos nuestros gestos y estamos más pendientes de la palabra, de la inflexión de la voz, del silencio, que son también toda la parte para lingüística, podríamos decir, de la comunicación, y sin embargo es con lo que se queda la otra persona. Eso es con lo que nosotros nos quedamos de los otros. Y tenemos que poner en ese sentido un poquito pues, de arreglo, porque muchas veces es un fruncimiento de cejas, en un momento determinado pues, un gesto un poco como de desgana, una manera de levantarnos, que a lo mejor porque nos duele todo el cuerpo, pues hace que la otra persona pues diga, oh, es que este no está por la labor. Bien, la escucha activa, que hablaremos de ella, emplear conductas asertivas, que es cuando la persona expresa y opina lo que siente o lo que conoce o lo que es su manera de pensar, pero lo hace de una manera clara y sobre todo no lo hace de una manera ofensiva. De manera que la conducta asertiva es el derecho que tenemos a opinar, mientras que la conducta agresiva, hablando así de la opinión, pues sería la persona que piensa que él puede opinar, pero se le olvida que los demás también. O la persona no asertiva, que es por ese miedo pues, a equivocarse, a no hacerlo bien, a complicar a la otra persona, porque la persona no asertiva tiene muy en cuenta los derechos de los otros. Es como si tuviera más en cuenta los derechos de los otros que los derechos propios. Y claro, siempre hay una palabra que actualmente se utiliza poco en ese sentido. Yo a nivel coloquial pues se ha utilizado mucho, que era la palabra desquiciarse. Y desquiciarse es salirse del gozne, es decir, del quicio de la puerta, porque tener un término medio, pues en todo es prácticamente imposible, pero tender muchas veces a esa radicalidad y a ese tipo de cosas, entonces nadie puede ser siempre asertivo. O a veces cuando uno quiere ser asertivo, pero en el fondo es asertivo verbalmente, pero es no asertivo desde el punto de vista emocional, pues a lo mejor lo que hacemos es que nos exaltamos, nos enfadamos. No. ¿Por qué? Pues como una manera como de reasegurarnos, y sin embargo el de fuera lo que ve es pues, que me expreso razonablemente, pero que estoy con un tono subido, no nota. Eso lo tienen que notar mucho los de la telefonía cuando los llamamos para encararnos con ellos con algo que les montamos unos pollos y lo hacemos por inseguridad. Lo hacemos porque no sabemos hacerlo de otra manera y entonces nos terminamos exaltando y a veces pues descalificando. Bueno, fomentar la autoeficacia, que es también muy importante, que es la autoeficacia es como una especie de comunicación para con uno mismo en el que uno recuerda otras situaciones en las que estuvo en unas situaciones muy parecidas a esa y al final lo pudo resolver, porque en ese momento es esa sensación de incapacidad. Ahora está muy bien resumido por todos los presidente americano del yo puedo. Pero yo puedo no porque yo puedo, sino yo puedo porque recuerdo determinadas situaciones en las que he tenido situaciones similares y al final pude con ellas haciendo las cosas de una determinada forma. Evitar la discusión en la medida en que se pueda, a mí me cuesta mucho trabajo. El otro día le decía a Diego, digo, el otro día me di cuenta de que yo no sé decir que no, lo que sé es discutir, pero discutir no es decir no, discuto y después pues digo, bueno, vale, pues lo hacemos así. Mira, Diego se ríe. Y facilitar el diálogo. Bueno, pues más cosas que tenemos que hacer dentro de esa facilidad de la comunicación, que lo que comuniquemos pues sea recompensante para la otra persona. Por ejemplo,
que lo que comuniquemos es que nos interesemos por lo que hace, por lo que dice, por los resultados que obtiene, destacar esos aspectos positivos. Eso, todos tendríamos que ser máquinas de reforzar, pero casi nunca lo hacemos o lo damos por hecho, que también lo veremos muy brevemente, pero si alguien quiere volver sobre eso. O, por ejemplo, pedir la opinión. Cuando pedimos la opinión de una persona, pues esa persona la imbuimos de una autoridad, porque cuando nosotros le pedimos opinión a alguien, le pedimos la opinión a alguien que creemos que la contestación que nos va a dar es adecuada y nos va a ayudar a resolver algo. Es verdad que muchas veces pedimos la opinión a los que piensan igual que nosotros para real, pero tendríamos que pedir la opinión a ese tipo de personas que consideramos valiosas. Significa que cuando pidan la opinión de algo, sentir que en eso hay un valor. Y muchas veces decimos, hay que ver en el marrón que me han metido. Comentar en presencia de otros lo que se ha hecho bien, en presencia de otras personas, pues también es importante. Y terminar siempre el encuentro con un buen tono. Goldstein es un autor que ya en los años 80, pues desarrolló tropecientas mil habilidades, digo tropecientas mil, pero por lo menos pues yo creo que las 40 y tantas sí. Y una de ellas me gusta mucho porque se llama Hablar después de competir. Las personas podemos competir, podemos discutir, más que sí, competir en el sentido de estar en pugna y manifestar oposición. Pero una vez terminado ese tema, pues nos relajamos y podemos seguir hablando, no que ya dejamos de hablarnos y es más, buscamos hasta la próxima situación para otra vez volver a enganchar. Y es una habilidad estupenda, porque yo por lo menos es la que he encontrado, porque como he dicho que soy discutidora, pues yo lo que hago es que después de discutir, pues procuro, pero bueno, eso veo que unas personas tienen esa habilidad y otros no creen que deban tener esa habilidad y que soy yo la que tendría que callarme la otra. Bueno, hemos dicho que la motivación es fundamental, pero surgen obstáculos. Entonces, Miguel Costa y Ernesto López, pues hace ya muchos años, en un entrenamiento en los que hacíamos, en los que había que cargarse de razón, decía, bueno, vamos a ver, si tú tienes que reforzar un comportamiento, pero tú te dices, bueno, pues ¿qué es su obligación? ¿A qué se lo voy a decir? Si eso lo sabe, si eso lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer y está en su contrato. ¿Vale? Pero bueno, después ya empezó a surgir, pero no puedo entrar en detalle de cómo, pero cuando esto lo hemos rellenado, podríamos decir, pues lo que ocurre es que también está el contrato emocional. Entonces, pues es su obligación hacer algo, pero también muy importante cómo lo hace. Incluso ese algo que hace puede tener 7 o 10 elementos. Entonces ahí tenemos toda una cantidad de cosas que, independiente de que sea la obligación de alguien, podemos rellenarlo. O por ejemplo, bueno, si ya lo sabe, se lo voy a decir, se va a poner, pues no. Fijaros, antes cuando me ha dicho Diego esto, pues yo, bueno, la sensación que tengo es que me voy muchas veces por las ramas, de que no termino de completar la frase, que termino, eso el PowerPoint, que era que no, pues ayuda, porque si no, no terminaría. Es decir, no siempre se sabe, siempre tenemos inseguridad, siempre, y es bueno que de alguna manera pues nos lo hagan ver. Se lo vaya a creer, entonces, pues ese miedo a que se lo vaya a creer, pues nos hace que nosotros somos poco deferentes y de alguna manera, pues retenemos ese elogio, esa sonrisa o esa gracia que podría contribuir a ese ambiente, porque estamos hablando del clima y estamos hablando de las competencias de comunicación que facilitan ese ambiente laboral. O pueden creer que soy débil, y si la situación es muy tensa, pues si la situación es muy tensa, más, porque lo que sí hay cantidad de estudios bien organizados de que el refuerzo sirve para mejorar los ambientes laborales. Significa que si hay una situación tensa, el refuerzo, lo que pasa es que hay que saber hacerlo y hacerlo en su momento, pero viene de alguna manera a tranquilizar y a relajar. Y también decimos, ¿y si las cosas no funcionan bien? Sí, pueden funcionar mal, pero siempre hay un peor. Si uno es un buen reforzante, es bueno reforzando, bueno incidiendo sobre lo positivo, siempre encontrará algo que valga la pena elogiar, valorar, ver lo que trae de beneficio. Bueno, no nos podemos detener. Y esta vez, en vez de hablar de qué hacemos de cómo nos preguntamos y cómo
buscamos esa afinidad con la otra persona y qué tipo de preguntas hacemos. Hoy quiero hablar de la escucha. Y entonces, una serie de reglas que también son precisamente de Costa y López, pues es por una parte mentalizarnos. Mentalizarnos es que nos demos cuenta, ¿os acordáis cuando hablábamos antes de lo importante que eran las narrativas? Es decir, ¿qué me digo yo para que oír lo vea como algo realmente fundamental? Por otra parte, decide si quiere oír, porque puede que no sea el momento. Por eso dice que también habrá que buscar un momento, un espacio para escuchar y preparar la situación, porque es uno de los elementos de una competencia laboral que se llama comunicación importantísimo y que además nos complica mucho la vida en lo laboral hasta el punto de que muchas veces no escuchamos porque no tenemos tiempo. Pero si nos diéramos cuenta de la cantidad de tiempo que tenemos que perder rehaciendo entuertos, pero ya os digo que esto es ahora mismo una batalla que yo creo que todos en un momento determinado podemos entenderlo y bien, pero desgraciadamente vivimos en un mundo de incomunicación, en un mundo de tergiversación de las cosas, de una cantidad de noticias falsas, de bulos, de cosas. Entonces es como si se hubiera instaurado esa mentira, entre comillas, en el que nada de lo que decimos pues tiene por qué decir. Yo, una vez que termine aquí de tener esta conversación con vosotros, pues vuelvo otra vez a mi vida todos los días. Ya os digo que sigo metiendo la pata porque es humano, pero es seguir aplicándolo en otros momentos de tu vida, ¿vale? Por ejemplo, otra cosa importante es utilizar los abrepuertas. Ah, sí, no me diga, pero no, ah, sí, no me diga. Es decir, y con ese interés genuino para que la otra persona pues siga dándonos ese tipo de información de cómo se siente, de lo que piensa o de lo que sea, porque si nos está diciendo algo es porque para ella es importante. Dar información con los gestos y con el cuerpo, como hemos dicho antes, dar información con palabras, observar a nuestro interlocutor. Si en un momento determinado pues deja de mirarnos, si en un momento determinado se distancia, si le pide la palabra a otra persona, pues todo eso es que tiene que haber cambio en esa comunicación y tanto la persona que oye como la persona que escucha, pues tiene que estar atento a todo esto. No interrumpir al que habla, ahí no soy buen modelo, no juzgar ni valorar lo que te dicen mientras estás escuchando, ¿eh? Es decir, ¿por qué? Porque estamos simplemente oyendo y no tenemos que ofrecer pues ayuda o soluciones prematuras, ni tampoco decir, no, pero eso no te preocupes, eso, sino simplemente para lo cual pues es si me está contando algo que no comparto, pues le digo, entonces tú me estás diciendo que en tal situación lo oportuno fue hacer tal cosa, ¿vale? Y cuidar el tono. Pues lo que me estás diciendo es que hacer esto en tal situación era lo oportuno, ¿no? Ah, ya tenemos el enganche. Bien. No contraargumentes en la medida en que podamos, evitar el síndrome de experto, que también muchas veces pues, lo tenemos en determinadas cosas. Es verdad que en muchas cosas las personas tenemos unos sentimientos parecidos o unas opiniones, pero en otros no. También muchas veces ese salir de tu zona de confort es no te relaciones exclusivamente con la gente que piensa igual que tú. No leas siempre el mismo tipo de periódico, de prensa es decir, facilita en ese sentido el que haya otra serie de pensamientos que de alguna manera te puedan beneficiar. ¿Esto significa que qué hora es? No te preocupes, Adriana, Media. queda tiempo. Tranquila, tranquila. Es que Acabo de me he lanzar asustado. Perdona, acabo de lanzar el cuestionario de satisfacción y por favor, Muy rellenarlo. bien. Bien, pues entonces paso esto, que espero que a alguien que le haya interesado esto y que crea que puede hacer algunos cambios o debe proponerse diariamente, pues lleve una especie de registro en cuanto habla con Perenganito, porque a lo mejor eso no le pasa con todo el mundo, le pasa con Perenganito y con Cetanita, ¿vale? Pues con esas personas es con las que tendrá en ese sentido que aprender esas habilidades de comunicación en el trabajo para esa mejora del clima laboral y de su propio desempeño. Bueno, perdona. Bien, otra vez lo mismo, pero antes era con la motivación y ahora con el refuerzo, ahora es con la escucha. Y si no estoy de humor para escuchar,
Pues yo he dicho que tenemos que mentalizarnos, tenemos que ver lo que es importante y por qué. Y si me vienen faltando al respeto, otro problema que tenemos en ese sentido, es verdad que a veces tenemos que salir corriendo, pero en general, incluso el respeto y la educación es algo muy subjetivo. Entonces, con que alguien me suba el tono, con que alguien se me acerque más de la cuenta o con que alguien, cosa que no nos gusta, pues nos diga niña, pues ya montamos en colo, que son cosas que tenemos que, los que la han dicho, los que la hemos dicho, tenemos que dejar de hacerlo, pero que hay como un criterio de que cuando algo debe de cambiarse, todo el mundo debe ya de hacerlo. Entonces, los que terminamos no siendo respetuosos somos nosotros, porque a lo mejor a esa persona, pues simplemente pues mirándole, diciéndole qué es lo que desea, pues ya deja al niña. O en otro momento, pues también tendremos que entender que para esa persona, porque a lo mejor no nos corresponde a nosotros decirle que no debe de decir niña, vamos a ver, pues he puesto ese ejemplo, como puede ser otro cualquiera, pues pero lo que hacemos ya es molestarnos y ya no tenemos que escuchar porque la manera en que se ha dirigido a mí es inadecuada. Y entonces todos nos terminamos convirtiendo en profesores de instituto, que si es que ellos son los que realmente tienen que, o en padres de familia, pero muchas veces ese refuerzo, esa mirada aminora y esa persona va modificando su comportamiento. Pero es que es más, a lo mejor no lo cambia en ese momento. Pero cuando va a su casa, las personas reflexionamos y vemos que hay cosas que hemos hecho mal y que tenemos que cambiar. Y a lo mejor lo cambia con otras personas. Es decir, que también muchas veces el aprendizaje es diferido. Bueno, ya me voy por los... Y si no estoy de acuerdo con lo que me está diciendo, pues lo dejo que hable, asiento, le pido un poquito de información, le repito lo que he entendido del mensaje y después pues le digo, mira, yo opino de otra manera por esto, por esto. O mira, y ahora no vamos a tener mucho tiempo, lo tenemos que dejar en otro momento y te lo cuento más despacio que ahora no. Pero hay cosas con las que no estoy totalmente de acuerdo. Bueno, no tener tiempo, tengo que dejarlo. Bien, más cosas. Otras técnicas de comunicación que podemos utilizar. Dar significación a la tarea. Otra vez volvemos al relato narrativo. Es decir, para darle forma, para darle configuración a nuestra cabeza a todos estos elementos que son todos muchos pegotillos por todas partes, tenemos que hacer ese relato. Y entonces la significación, siempre, yo ya no sé si aquí lo he dicho, pero lo suelo decir y creo que le preguntan a dos personas que estaban picando piedra en una cantera qué hacían. Entonces uno pues dice, sudando y la gota gorda, pues, yo pues estoy picando piedra. Viendo que no sé qué es lo que me pregunta. Y le preguntan a otro y dice que está construyendo una catedral. ¿Vale? Entonces, ese relato es de antes, de ahora y de después, porque va casi en nuestros genes culturales, por llamarlo de alguna manera. Bien, después, por ejemplo, también pues, reforzar esos comportamientos adecuados, que hemos hablado que es el refuerzo, la motivación, la escucha activa, el conocer los derechos asertivos, que también lo hemos comentado, el mostrar los beneficios de la tarea, técnicas del disco rayado, después de oír a la persona y de hacerle un breve resumen de tú, si me he enterado bien lo que me has querido decir es esto y esto y esto, pero pues ya te digo, después viene el pero, sí, pero no corriendo, y no con más énfasis, porque también una cosa que tenemos que hacer en la comunicación es estar muy atentos a lo que esa persona dice y es útil y es adecuado. Eso es muy importante. Saber hacer críticas, que vamos a hablarlo también un poquito, el feedback y el feed forward, que yo lo pronuncio regular, que eso es una técnica de feedback, pero en una es corregir sobre una situación que ha ocurrido, mientras que la otra es anticipar. Es decir, bien, como en determinadas situaciones te comportas de esta manera, acuérdate de que cuando venga y se centra uno en cómo va a actuar. Por eso le he puesto esa línea en medio, porque el primero, el feedback, se basa en la focalización en el pasado y la otra en el futuro, la una en la experiencia, la otra en las expectativas que va a ocurrir. Y por último, pues evitar la discusión y facilitar el diálogo, que también lo hemos comentado. Bien. Vamos a la segunda competencia, que es la de trabajar en equipo, que es unir fuerzas.
todo el mundo sabe lo que es trabajar en equipo, pero todo el mundo sabe también la enorme dificultad que después tiene el trabajo en equipo. Y cómo muchas veces determinadas técnicas de a lo mejor pues de trabajo en equipo, procesos ágiles y con una serie de cosas, nos da un modo de hacerlo. Pero eso no significa que los piques que después hay en cada una de las reuniones diarias, o en las que tenemos para... Es decir, hay una cantidad de dificultades enormes porque al no tener trabajadas todas estas competencias de trabajo en equipo, pues no es lo que... Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí, otra vez, unir muchas cosas, porque ahí entra la comunicación asertiva, la confianza mutua, tener objetivos comunes y saberlos, y describirlos y puntualizarlos. La proactividad, ganas de resolver, de ser responsable, de compartir, de la empatía. Por eso digo que veréis, por una parte esto es difícil y por otra parte, en cuanto que sabemos 4 claves importantes, posiblemente las podemos utilizar en la mayoría de las cosas, pero que no es tanto lo que hacemos, sino también lo que pensamos. No sé por qué siempre que decimos pensamos en la cabeza, lo que pensamos y lo que sentimos. Esas 3 cosas serían. Bien. Que esa colaboración como seres humanos, pues la hemos realizado a lo largo de toda nuestra vida, porque hemos tenido trabajo en equipo con las familias, con los equipos deportivos, con las tribus, con las comunidades de vecinos, que también ahí se puede aplicar extraordinariamente lo que son las competencias vecinales, ¿vale? Porque se harían más cortas y menos conflictos. Y el trabajo en equipo, que es una competencia laboral muy sofisticada, porque ya os digo que reúne muchas de las otras características y fundamentalmente porque no solamente la encuentro con uno, sino normalmente con varios, y eso pues da una cantidad de elementos y de complicaciones. Bien, esto también lo voy a poner aquí, pero por favor lo tenéis que leer a aquellos que queráis reflexionar un poquito, que indudablemente no está muy elaborado, porque entonces tendría que poner 40.000. Es decir, a veces, ¿por qué me equivoco en las estrategias que yo utilizo para trabajar en equipo? Porque la he puesto en esta competencia. Por las expectativas que tengo, lo que yo espero que es el trabajo en equipo. Y entonces aquí pongo que esas ideas erróneas pueden ser sobre uno mismo, pueden ser sobre lo que es tener un equipo o sobre la relación que establecemos con ese equipo. Y lo he puesto de la siguiente manera. En la primera, que es sobre mí mismo, por ejemplo, pues yo puedo pensar que en el trabajo en equipo yo debo de destacar, yo debo de ser perfecto y tengo que hacerlo muy bien porque tengo una oportunidad única. O nunca debo faltar a lo comprometido. Sería horrible decepcionar a mi equipo. O mi interés y necesidades deben estar subordinados a los suyos. Sí, pondríamos 40.000 y mucho mejores que estas. Estas son muy genéricas y podemos... Pero después sería... Hemos dicho que son las expectativas las que están equivocadas. ¿Cómo podemos pensar de una manera un poquito más sensata, más ordenada, para facilitar, pues, a lo mejor ser buen compañero implica autorrespeto, He de analizar mis reacciones que pueden ser o bien demasiado sumisas o demasiado exigentes, conmigo mismo o con los demás. Y a lo mejor esto termina dando muchas complicaciones. Siempre se ha dicho que la persona perfeccionista no molesta en la empresa. Otra cosa es que después ya tenga mala salud y se dé de baja. Pero para él mismo un infierno. Entonces, ojo, hacer las cosas bien, tomarnos todo el tiempo que podamos, hacer las cosas de la mejor manera posible. Pero la persona que se exige esa perfección en cualquier ámbito de lo laboral o de lo familiar, pues está condenado al fracaso, porque en nuestra naturaleza está pues que no equivoquemos. Bueno, pues así hay 3, que las paso y que espero que si a alguien le interesa. Pero fijaros, cuando hablamos de todas estas cosas que esperamos y exigimos del grupo, me encuentro un día, hace relativamente poco, en un periódico, pues que cuáles eran los comportamientos que molestan a los compañeros de trabajo. No, yo no creo que fuera ni ningún estudio serísimo, ni sea, pero bueno, pero interesante. Es decir, para que veamos que después muchas veces lo que tenemos que trabajar, pasa que a veces eso se inserta en nuestra experiencia y nosotros le damos mucha más importancia de la que tiene. Porque al final discutimos porque la gente no limpia los espacios que ha usado o porque la gente cotillea. La gente, nosotros no, la gente. Usa un lenguaje inapropiado, no responde a los mensajes importantes o llega tarde a las reuniones, que así visto en cosas muy importantes. Pero que esto genera una cantidad de complicación que yo pediría a los que no limpian,
a los que llegan tarde y a las que no, que por favor que lo hagan lo más rápidamente posible, porque causa un enorme sufrimiento a sus compañeros y compañeras. Pero también pediría a esos compañeros y esas compañeras que bajen un poquito la guardia y que no sean tan exigentes. Y sobre todo, muchas veces con los demás, porque después nosotros sí... Es un problema de esa mirada narrativa que decía antes, de ese contarnos las cosas. De manera que yo no digo que todo valga, para nada, pero sí que en un momento determinado lo que nos contamina en ese sentido y lo que nos termina afectando y nos termina malhumorando y termina creando es una exigencia, bueno, pues sacada de algo que conviene, pero el que algo convenga no significa que tenga que ocurrir. Desgraciadamente lo estamos viendo con muchísimas cosas que nos convendría que fueran de otra manera y sin embargo pues las aceptamos. Pero cuando nos vienen muy de cerca y nos tocan, eso es otra cosa. Bueno, ¿cómo mejorar el trabajo en equipo? Objetivos claros, compartidos, pero todo esto lo que más se sabe es fomentar esa comunicación efectiva y transparente y apreciativa, diría yo, más que efectiva, apreciativa, que el otro día que cuando me comunico es aprecio lo que comunico. Distribuir tareas y responsabilidades de manera equitativa, realizar actividades que fomenten la confianza entre los miembros y reconocer el logro de los equipos. Y aquí esto es muy parecido a la obra urbana de arte urbano que hay, que se ve a la niña tirando del globo, pero aquí casi tendríamos que soltar el globo, pero no lo soltamos, porque nos quedamos, pues eso, en que no tenemos metas bien definidas, en que utilizamos mal la conversación, en que tenemos conflictos personales, en que evadimos la responsabilidad y faltamos a la colaboración. Pues que cada uno mire dónde falla más, que a lo mejor no tiene que empezar por donde más falla, o por algo que sea más sencillo, y todos los días una tarea y una disposición a ese cambio. Eso es lo que sería interesante y yo digo que papel y lápiz o hacerlo en el móvil sería fundamental. Bien, el éxito, el liderazgo no existe, lo mismo, es una capacidad que definimos por funcionalidad, porque nos interesa. Lo que sí hemos visto es que en un momento determinado hay una serie de personas que piensan, que se recrean, que quieren hacer determinadas cosas, que les gustaría, que están... Y de buena primera, hay alguien que lo hace perfecto y se lo pone como objetivo y el resto de la gente se alinea. Es decir, el liderazgo no es dirigir es dirigir a otros. Y yo doy las órdenes y yo digo, en el liderazgo lo que tiene que haber es una identificación con ese líder, que es, por otra parte, una persona que tiene unos objetivos adecuados, casi diríamos, pues para él, para los demás y para la humanidad, porque si no, una secta. Esa palabra alineación me encanta, y esa alineación es porque entonces, es decir, un directivo tiene que dirigir un grupo, el que dirige a ese grupo de personas, pero el líder podemos, que es diferente del influencer, en fin, pero podemos verlo en otra, y es una persona que nos facilita eso que nosotros queríamos hacer, eso que nosotros pensábamos, pero que no teníamos totalmente recogido y que esa persona pues ha tenido esa capacidad para hacer. Y tiene esa visión clara y la tiene bien definida. Y de alguna manera el resto no se lo cuenta a los demás. Casi diríamos que son los demás los que van a que se lo cuente. Yo es como lo veo en ese sentido y creo que es la diferencia fundamental. Pone en práctica las habilidades interpersonales, toma decisiones, flexible, asume responsabilidades. Y esto me encanta de un libro que hay muchos libros sobre liderazgo, porque lo único que hace es que el líder, pues cuando en un momento determinado, pues los líderes dicen, no, hay que dejar que cada uno haga las cosas como quiera, el deshacer. Pues entonces en ese tipo, el liderazgo, el democrático, el transaccional, es ponerle nombre, pero ya decía, bueno, pero creo que no fue con vosotros, en un curso que hice sobre liderazgo, que eso no está en ningún sitio, todo está inventado, sí, a veces sacamos datos en el sentido de decimos, bueno, pues un líder democrático hace esto y esto y esto y esto, y hay test de liderazgo, pero en el fondo son casi siempre de una casuística personal, no hay datos, no hay una evidencia científica realmente del funcionamiento de esto, pero desde el punto de vista narrativo nos interesa y nos es útil.
y es para utilizarlo. Bueno, pues Robin Sharma decía en ese libro que puede desarrollarse desde cualquier posición. Por eso es una competencia laboral que todo, ¿eh? Y entonces ser competente para alinearnos y para saber y poner ojo con quién tengo que hacerlo y con quién no. Y traía aquí dentro de también en el general de las dificultades que tenemos muchas veces para la utilización de las competencias, ese sesgo, esa disfunción que tenemos en nuestra manera de ver las cosas, como son muchas veces, pues a lo mejor ante la edad, ahora mismo está siendo un problema en este sentido en las empresas, y que habría que aprovechar pues la experiencia de todos. Y por otra parte, pues el prejuicio que todavía sigue estando, a pesar de que haya una cantidad de información, pero no de ahora, sino de hace 3 y 4 años, en el que siempre se piensa que los profesionales más jóvenes son inmaduros, que no tienen ganas de trabajar. No, es que ha cambiado el modo de trabajo, ¿eh? No hay nadie que se lo enseñe y además no le podemos enseñar cómo hemos trabajado los demás, porque se trabaja ahora de una manera distinta. Es decir, tenemos que nosotros todos hacer ese nuevo aprendizaje para colaborar entre todos. Y por otra parte, en los seniors, pues también hay prejuicio, indudablemente, en el que muchas veces pues nuestras dificultades, nuestras competencias digitales y pues también nos hacen en un momento determinado pues poco proclives a adaptarnos a los cambios. De manera que aquí era donde Encarnación te comentaba que lo había leído en un cómic, pero que no recordaba, que me encantó, que es, dice, ¿cómo superar los estereotipos generacionales? Y dice, en una conversación ya entre gente ya pasadilla de edad, pero que se habían conocido cuando eran más jóvenes, pues alguien hace un comentario un poco y uno dice, pues todos somos de este tiempo, porque si estamos vivos es que todos somos de este tiempo. Qué manía de etiquetarnos con los que ya son de antes y los que son de ahora. Todo eso es esa configuración. Yo espero que con todo esto, lo que no se define muy bien, que es esa narrativa, esté quedando más claro de por dónde a lo mejor tiene que haber otras, pero son algunas que a lo mejor llevan a que queramos cambiar comportamientos y queramos modificar y queramos solucionar determinadas cosas. Bien, pues reconocer los estereotipos que tenemos, promover la comprensión y el respeto mutuo, fomentar las relaciones intergeneracionales, comunicarnos, colaborar, las políticas de empresa que también indudablemente están beneficiando todo este tipo de cuestiones y tal. Bueno, no sé cómo voy de tiempo, pero me queda un poquito, ¿no? Sí, 10 minutillos. 10 minutillos, un cuarto de hora, sí. Venga, muy bien. Bien, pues entonces entramos en la cuarta competencia, que era la resiliencia. Y bueno, se puede definir de muchas maneras, pero yo creo que ese ajustarse a la adversidad. Son personas que a pesar de estar en un contexto adverso, pues de alguna manera no se resienten, no se vienen abajo, se ajustan, se mantienen. Entonces, claro, con esto pasa como con el liderazgo, que no hemos tirado 40.000 años, y calculo que todavía habrá miles de teorías que yo tampoco me las quiero cargar en 2 minutos, pero sobre si el líder se hace o nace. El líder es contextual. Los líderes nacen porque hay un contexto en el que el azar los pone y agarran. Y eso mismo pasa con la resiliencia. Lo mismo, no son personas inmunes, no son héroes, no son dioses. Son personas de carne y hueso, pero que en un determinado contexto de violencia y de, pues esas personas, en vez de venirse abajo en eso, pues prenden a buscar el apoyo de otras personas, que además de la comunidad que de alguna manera les arropa, mientras que otras personas que tienen esa misma comunidad, pues miran para otro lado. Entonces, todo eso termina ayudando pues, a que esas personas sean incombustibles, yo digo, inasequibles al desaliento. Y ahí lo que pongo, pues eso, es la capacidad que tiene una persona o un grupo para recuperarse, porque no son personas insensibles que no le afectan las cosas, pero se recuperan emocional e intelectualmente pronto. Tampoco son duras, porque sienten el golpe, pero no se vienen abajo y no se quedan machacados en ese. Bien. También implica en ese sentido un tipo de persona que ese apoyo con la comunidad, son personas normalmente que comunican bastante bien, pues van recibiendo todo ese apoyo. Y otras veces pues se piensan que eran personas que a lo mejor tenían esa capacidad de manera latente y en un determinado momento pues surge la posibilidad de ponerlo en práctica
Pero bueno, a lo largo de la vida, pues sí vemos, y además son personas muy apreciadas en los trabajos, porque indudablemente pues, son personas que tienen una alta autoestima, pero son personas muy sencillas, porque para tener una alta autoestima no tiene uno que, sino, y me vaya a permitir, porque ¿cuánto estamos? Bueno, pues estamos casi 70. Pero bueno, Juan José Millán hablaba del huele mierdas. Perdonadme la expresión, que era esa persona altiva y esa persona no. No, la autoestima es algo mucho más tranquilo. Cuando ponemos ese aspecto así es porque nos sentimos indefensos, porque estamos enfadados, porque nos sentimos inseguros. Es más, es una señal de alarma, tanto para el que lo ve como para mí. Lo que pasa que efectivamente, si yo estoy teniendo un mal carácter, pues posiblemente se ha ido, ¿verdad? Sí, la transparencia ahora no se ve. Pues no sé. No sé qué ha podido pasar. Vuelve a compartir pantalla o Vale. ahora se ve. Ahora, bien. Sí. Bueno, estaba prácticamente terminando porque ya digo que si algo he aprendido de los cuestionarios es que siempre me paso y que siempre, y bueno, pues uno también va aprendiendo en este sentido, al menos a controlar el tiempo. Otras cosas me lo iréis diciendo en los cuestionarios y le iremos viendo. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido con esa resiliencia y con esa persona, con esa capacidad de resistencia, podríamos decir, pero no de insensibilidad, y con esa fortaleza y con ese querer y recibir el apoyo de los demás? Pues son personas que se constituyen como muy valiosas dentro de la empresa, y en casi todos los currículums, pues lo que se pide de alguna manera es que esa persona pues actúe de esa manera, y la verdad que es un beneficio pues bastante grande, ¿no? Y simplemente, pues, por último, un poco deciros pues eso, que es fundamental el cultivar ese apoyo ambiental, que aunque antes él trabajó en equipo, estaba referenciado a una forma específica de cómo se trabaja en equipo, pero que en definitiva culturalmente todos los humanos pues trabajamos en equipo, incluso ahora mismo también estamos haciendo un equipillo estupendo. Nada más que yo ver las caras de mis compañeros ya de alguna manera me hace, y si os viera a vosotros, que ahora después lo quitaré y puedo ver algunas caras, pues me quedo yo sabiendo con quién he estado charlando un poquito todo. Bien, que también, claro, ahora se hacen ya muchas cosas. Una cosa que yo quería comentar, sí, sí, porque veréis, el criterio es que cuando a una persona le ocurre un acontecimiento muy malo, muy machacante, muy terrible, es que realmente recuperarse de eso es muy difícil. Y tuvo que haber, pues, lo de las Torres Gemelas, donde se hicieron con mucha gente, porque claro, había una muestra desgraciadamente muy grande y en muy poquito tiempo, pues se vio la afectación que esas personas tenían en ese tipo de situación traumática y complicada, y casi podemos decir que todos habían tenido la misma. Y lo que se vio es que en el plazo de un tiempo, no puedo recordar ahora, pero creo que era medido en 6 y 12 meses, aunque hubo varios estudios, pues llegaron a la conclusión de que al principio, que todo el mundo estaba afectado, porque esa era la muestra poblacional que habían cogido, pues pasado el tiempo, 2/3 se recuperaban. Se recuperaba. Y el tercio restante es el que con un asesoramiento, con un tratamiento y con una ayuda, pues también no todos derivaban en problemas psiquiátricos y en una serie de problemas y de complicaciones. Entonces, sin embargo, nosotros en nuestra cabeza, un poco por esa idea, un poco también, un poco superficial que tenemos muchas veces del psicoanálisis, pues creemos que las primeras experiencias de uno son terribles y que las personas pues siempre lo tienen ahí como trauma y que nunca se recuperan. Pero entonces no tendríais que ver vosotros, nosotros a nuestros padres, yo a mis padres, pero vosotros a vuestros abuelos que han estado en guerras civiles y en situaciones muy traumáticas, y muchos de ellos son bondadosos, son estupendos, son agradables, o han sido, porque ya posiblemente habrán muerto. Es decir, que os quiero decir con esto que tenemos muchas veces una visión. ¿Qué ocurre? Que eso mismo es un prejuicio, porque entonces este no tiene arreglo. Y así hemos ido modificando la vida y la experiencia de muchas personas, y hemos hecho pues, que los hombres colaboren más con las situaciones familiares, que las mujeres se incorporen más a los trabajos, que mantengamos una actitud que todas esas son muy positivas y valiosas. Y tenemos que seguir en esa misma línea, solamente
que por ahora las armas poderosas son estas. Ya la que nos diga en un par de años la inteligencia artificial generativa, pues la estaremos esperando pues, por los brazos abiertos. Bueno, pues daros las gracias. Si hay alguna preguntilla pues, o preguntaza, pues estupendo. La he dejado para el final porque así, si no da tiempo, pues no contesto. Y muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Adriana, y no te has pasado, en absoluto. Vas controlando el tiempo muy bien. Enhorabuena. Gracias. Por lo menos por mi parte, esa es mi sensación de que a mí me ha venido muy bien desde luego. Además, estamos en tiempos de liderazgo y de jefe, entre comillas, y siempre, vamos, poner los pies en el suelo y recordar y refrescar lo que tenemos Sí. que en algún momento. O si no, perdona Diego, se hace este tipo de formación es un poco como castigo porque no lo hacen bien y tienen que aprenderlo. Es que es estupendo, es un regalo. Es un regalo que tenemos que coger y tenemos que pedir y tenemos que ahondar y que sea interesante y que pueda gustar. En fin, yo recogeré todo lo que vosotros me digáis en el cuestionario y para el próximo pues lo haremos todavía un poquito mejor, ¿vale? Y con una mejor texto narrativo. Yo sí me gustaría, como queda un minuto, a Víctor le invitaría a que abriera el micrófono, se le abra el micrófono, encarna. Se lo abro yo. ¿No está? A ver, ¿dónde está Víctor? ¿Está todavía Víctor? Víctor, permitir. Pues lo vamos a coger en falta, la verdad. No. Víctor ya tiene el micrófono abierto. Sí, estoy por Víctor aquí. tiene muchas tablas y no se arredra ante el peligro. Sí. Estoy- A ver, ¿me oís? Sí, Sí, perfectamente. Sí, perfecto. ¿verdad? Vale, vale. Bueno, a ver, sin ánimo de crear polémica, ¿vale? Porque sé que nuestro trabajo consiste principalmente en atender a personas emprendedoras y por tanto la mayoría suelen ser autónomos. Una cuestión que yo he venido observando en los años que llevo como profesional y me gustaría que me dierais luz al respecto es que a la hora de trabajar de forma colaborativa, ya sea dentro de una empresa o ya sea a través de algún proyecto social, me resulta especialmente complicado trabajar con personas que son autónomas, porque están acostumbradas a trabajar solas, van a sus ritmos, tienen sus prioridades claras y a la hora de tener un propósito común en otro proyecto que compartimos entre todos, pues a mí sinceramente me cuesta la misma vida que cumplan con sus compromisos, atiendan a sus obligaciones, vayan puntuales a las reuniones. Y ya no sé si es una cuestión de sus circunstancias, que suelen ser muy difíciles porque están a mil cosas, o es que esa competencia de trabajar en equipo, pues no la tienen desarrollada como quienes llevamos muchos años trabajando por cuenta ajena. Entonces, bueno, era simplemente ver si habéis observado Víctor, esa situación o es algo que yo tengo, alguna creencia, no lo sé. sí. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? Yo quiero comentar algo, pero después. ¿Alguien más quiere decir algo sobre esto que ha comentado Víctor, por favor? Si alguien quiere decir algo, que lo ponga en el chat o que levante la mano y le abra el micrófono, por favor. Venga, adelante, Adriana. Si no... Bueno, yo simplemente quería decir que como todas las competencias tienen mucho que ver el contexto. Entonces, es posible que todos, cuando hablamos de trabajo en equipo, nos referimos a las mismas cosas y le entendemos las mismas cosas. Pero después terminamos haciendo cosas diferentes. Entonces, muchas veces en el ambiente de la universidad, como se entiende, yo no sé, Víctor, si tú trabajas en la universidad. No, yo No sé por trabajo qué. en un CADE también. En un CADE, pues vale, pues estupendo. Es decir, en función de la organización en la que trabajemos hay unos modos. Entonces, cuando vienen otras personas con otras experiencias diferentes de otros modos de trabajar, sean autónomos, el autónomo tampoco trabaja solo, el autónomo trabaja con mucha gente alrededor. Vamos a ver, que en ese sentido a lo mejor puede no tener empleados, pero va a tener clientes, va a tener gente, es decir, Sí, pero yo no me refiero, pero yo me refiero a hacer el mismo proyecto entre todos. El mismo proyecto. bueno, Estoy pero teniendo también hay problemas unos que con hacen el proyectos proyecto. sociales donde participamos personas de otros países incluso
y algunos la mayoría son personas freelance, autónomas, y luego estamos algunos trabajando por cuenta ajena o que venimos de trabajar por cuenta ajena y tenemos una amplia experiencia de esa forma. Y normalmente con quien más problemas tengo para que cumplan con sus plazos y con sus compromisos es con quienes están como freelance. Entonces, yo la explicación que le doy es que quizás sus circunstancias pues, son más complicadas para que puedan participar en ese proyecto, porque obviamente el día a día de una persona que emprende es mucho más complejo que el de una persona que tiene su trabajo por cuenta ajena, que cuando se acaba la jornada pues te vas a tu casa y se acaban, digamos, las preocupaciones. Entonces ya no sé si va más bien por ahí la cosa o Sí, es que no tienen esa experiencia de trabajar de forma colaborativa con otras personas en el mismo proyecto. No digo que no se relacionen con otras personas, obviamente sí, pero sí que ir, de hecho, cuando les pregunta, oye, ¿has pensado tener algún socio? La inmensa mayoría, vamos, como si le estuviera hablando del demonio, ni de coña, ni por asomo, que claro, dicen, ni se me ocurre. Entonces, claro, ya no sé si claro. van predispuestos o es, no sé, la verdad es que me gustaría saberlo porque es que trabajo mucho con Mira, personas en proyectos de esta forma. verá, tú mismo lo has dicho, tú has trabajado durante mucho tiempo en proyectos y tú ya estás preparado en ese sentido, vale, para abarcar incluso modos y formas diferentes. Pero muchas veces estas personas es la primera vez que que se unen a un proyecto. Entonces, Ujú, puede que tengan tantas cosas que hacer que no tengan tiempo, pero es que a lo mejor su cabeza todavía no está suficientemente amueblada para cómo lo tienen que hacer. No que no sean ujú, capaces, pero de alguna manera trabajar en equipo, pues también es una experiencia que hay personas que por su trabajo, por los conocimientos que han tenido, pues no llegan a ella. Entonces, entre que tienen muchas cosas que hacer, se desorganizan, sí, 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 y entonces lo hacen de manera diferente. Sí, ujú. yo pienso que el problema en ese sentido es que hay que enseñarle, entre comillas, hay que dirigir entre todos cuáles son los objetivos, cómo vamos a trabajar. Pero después algunas personas, pues ahí habría que hablar con ellos y apoyarnos un poquito más a cómo pueden hacerlo. En ese sentido, yo recuerdo, te he comentado antes lo de la universidad y tal, pero en un trabajo de final de máster que yo hice hace unos años, pues cuando yo me tuve que poner a hacer un diseño de investigación, y tengo mis años de universidad y tengo tal, y leo cosas de investigaciones, pero no sé hacer un diseño de investigación bien hecho. ¿Vale? Y la que me llevaba el TAF, que fue maravillosa, pues me hacía algunas veces preguntas que es que yo no sabía ni por dónde contestarle. Yo calculo que la otra me miraba y decía, ¿y dónde se ha sacado tanto título? Ujú. ¿Eh? Yo te lo pongo como ejemplo porque además muchas veces es la manera de preguntar o la manera que a nosotros nos parece básico y fundamental. Y además eso pasa desde muchas cosas, desde muchas eh, eh, enfoques, por ejemplo, terapéuticos, todos son terapias, todos van a lo mismo. Pues yo soy psicóloga y yo no sé contestar a muchas preguntas que hacen desde otro tipo de orientaciones. Pues yo creo que en los trabajos en equipo puede pasar algo de esto. No sé si alguien me va a dar la razón. Ujú. Yo quería aportar algo en relación a lo que plantea Víctor, y es que también hay mucho miedo al fracaso entre ese trabajo en equipo, sobre todo si no conocen bien las personas, ¿vale? Nosotros tuvimos un caso en el CADE de Baeza de que dos proyectos a la vez para hacer dos personas como autónomas solicitaban una nave para hacer la misma actividad. Entonces los pusimos en contacto para que se conocieran y los dos pues quisieron formar un equipo para hacer esa actividad en la nave. Pero no llegó ni a un año porque es que no se conocían lo suficiente. Entonces esa falta de conocimiento que a veces puede tener un autónomo respecto a otros que hacen el mismo trabajo o ese miedo al fracaso es lo que podría hacer que le diera miedo ese trabajo colaborativo que dice Víctor, de que no lleguen a hacer sociedades, dos autónomos que se dedican a lo mismo en la misma zona, que no lleguen a cooperar, ¿no? Sin embargo, tenemos otros casos en que ya vienen, se conocen, son autónomos, pero saben que son competencias y que además se complementan perfectamente, se conocen y entonces sí que vienen ya para transformarse en una sociedad.
Y esos casos que ya se conocen y vienen de antes conociéndose y trabajando juntos, sí que funcionan mejor. Por lo menos esa es nuestra experiencia aquí Tienen en esos la zona. puntos en común, los reconocen y los van a seguir trabajando en la misma dirección, mientras que otras personas pueden, lo que hablábamos antes de no tener bien definidas determinadas cosas. Entonces, al final, cada uno está hablando de una cosa diferente. Claro, se pusieron de acuerdo al principio, pero luego surgieron los problemas. Y eso es Tenían difícil de interés, pero gestionar. después les faltaron las habilidades. Tenían la motivación, Sí, tenían las actitudes, incluso y le los faltaron las conocimientos. habilidades. Yo Pienso ya que para cerrar el debate, si os parece, yo creo que es un virus que tienen los autónomos, o ciertos autónomos, un gran número de autónomos, en que le tienen un pánico tremendo y un miedo, pero terror, a los papeles. Papel entre comillas, todo lo que es papeleo y todas esas cosas. Pero además eso después se extiende también al cumplimiento de sus compromisos en la entrega de un trabajo, o de una obra, o de un mueble, lo que sea. Es decir, no quiere decir que sea general, pero estamos acostumbrados a verlo. Si encima Víctor le plantea que tiene que presentar este papel y el otro y el otro y el otro, pues eso le da menos importancia. Al final te van dejando y te van dejando. Eso es un mal que no es de ahora. Víctor, yo lo conozco hace ya muchos años, que es un tema generalizado. Cualquier papel, eso entra pánico y lo dejan ahí debajo, ¿eh? Y en el cajón para no verlo, porque si lo ven todos los días se ponen malos y que al final se olvidan. Y nada más, pues muchísimas gracias, Adriana, y gracias a todos los que habían asistido, por Gracias supuesto a también vosotros y a hasta otro Encarna día. por su ayuda valiosísima en todo lo que es la organización de estos talleres. Sí, No, sí, Y no, así para que os nada. invito al próximo, que lo imparte una paisana nuestra, Rocío, que quizá la conozcáis, mucho de Jaén, de Wondambi, una de las socias de Wondambi, y una chica joven, antigua asesora de SECOT también. Y la verdad que es un placer siempre. Ya he intervenido también más de una ocasión y creo que con bastante aceptación. Así que tengáis una buena semana y que sobre todo que en el trabajo que tengáis las relaciones buenas y que olvidéis todas esas cosas malas que ha señalado Adriana tan acertadamente. Buenos días. Bueno, adiós, Pues hasta otro día. muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias Adriana, gracias Diego, gracias a todos y quedamos para el próximo miércoles. Quedamos emplazados para el próximo miércoles que también se plantea una formación interesante.